Así es, señores, Biden y Xi Jinping tendrán otra reunión. La Casa Blanca acaba de informar que se está trabajando para organizar otra llamada entre los dos grandes mandatarios. Washington y Beijing están actualmente trabajando para organizar una llamada entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. Fue lo que se firmó este día sábado pasado directamente desde la Casa Blanca. Las dos partes están llevando a cabo una diplomacia adicional de alto nivel, según los comunicados desde la Casa Blanca, incluso a través de una llamada entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. China y Estados Unidos afirmaron que el máximo diplomático Wang Yi y el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, sostuvieron conversaciones francas y sustantivas en Bangkok, la capital de Tailandia, con la cuestión de que Taiwán es el tema central de estas negociaciones. Beijing y Washington se han estado enfrentando en los últimos años por cuestiones candentes, desde la tecnología y hasta el comercio, hasta los derechos humanos, así como por la isla autónoma y los reclamos en competencia dentro del mar China Meridional. Las relaciones se han estabilizado en cierta medida desde que el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco el noviembre pasado para mantener conversaciones que ambas partes describieron como un éxito. Wang y Sullivan mantuvieron también una comunicación estratégica sincera, sustantiva y fructífera sobre la implementación del consenso alcanzado en la reunión de San Francisco y sobre el manejo adecuado de cuestiones importantes y delicadas en las relaciones entre China y Estados Unidos. Las dos partes trabajarán para establecer una llamada entre Xi Jinping y Biden, afirmó la Casa Blanca en el último comunicado publicado el día sábado. Haciéndose eco de la descripción de las conversaciones hechas por la parte china, la Casa Blanca añadió que en esta reunión era parte del esfuerzo por mantener líneas de comunicación abiertas y gestionar responsablemente la competencia en la relación entre los dos países. Las dos potencias recientemente se han enfrentado nuevamente por el gobierno autónomo de Taiwán, el cual China está reclamando como su territorio y donde se celebraron las elecciones en este mes. El Partido Democrático Progresista, que está rechazando el reclamo de China sobre la isla, obtuvo su tercer mandato. En el periodo previo a las elecciones, los funcionarios chinos criticaron al presidente electo Lai Ching como un separatista peligroso, el cual llevaría a Taiwán por el mal camino de la independencia. Pues en esta semana, dos legisladores estadounidenses se reunieron con Lai para afirmar el apoyo que tiene Washington con Taiwán. Se trata del segundo grupo estadounidense que llega desde las elecciones. El primero fue una delegación no oficial enviada por Biden para felicitar a Lai 2 días después de las votaciones. Pues en las últimas conversaciones, el portavoz Wang destacó que Taiwán era un asunto interno de China y que las elecciones regionales en Taiwán no pueden cambiar la realidad básica de que Taiwán es parte de ellos. El mayor riesgo para la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán es el llamado Movimiento de Independencia de Taiwán, el mayor desafío para las relaciones entre China y Estados Unidos. Pues Sullivan subrayó la importancia de que se mantenga la paz y la estabilidad a través de este estrecho. Las conversaciones de 2 días también abordaron temas muy importantes como el del Medio Oriente, el de Ucrania, el de Corea del Norte, el mar meridional de China y otros asuntos internacionales. Pues bueno, la independencia de Taiwán. Vamos a ver exactamente de qué se trata este obstáculo para las relaciones que existen entre China y Estados Unidos. Pues el gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán logró su histórica tercera victoria presidencial consecutiva, mientras los votantes hicieron caso omiso a las advertencias de China
de que su reelección aumentaría el riesgo de este conflicto, sino cómo va a responder el autoritario vecino de Taiwán, Xi Jinping, el dirigente chino más poderoso de la última generación, el cual ha calificado la unificación de Taiwán como el continente inevitablemente histórico, que se va a lograr por la fuerza si es que es necesario. La última vez que Taiwán tuvo un cambio de gobierno, cuando el Partido Democrático Progresista llegó al poder en el año 2016, Beijing cortó la mayoría de las comunicaciones con Taipei y aumentó significativamente la presión económica, tanto esto como la diplomática y militar, sobre esta isla en los años siguientes, convirtiéndolo como el estrecho de Taiwán en uno de los principales puntos de la inflamación geopolítica del mundo. Pero las tensiones entre China y Taiwán no acabaron allí. En agosto del año 2022, Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, generó tensiones similares durante su visita a la isla que se ha convertido en los últimos años en un símbolo recurrente entre la rivalidad entre Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas del mundo. Pues Pelosi aterrizó en Taiwán como parte de su gira por Asia, y en medio de las reiteradas amenazas de China por este viaje, dijo que algunos políticos de Estados Unidos jugaban con fuego. Fue la primera vez en 25 años que un presidente de la Cámara de Representantes visita la isla. Cada gesto de Washington hacia Taipei recibe regularmente una reacción de Beijing. Y en el año 2022 hubo muchos, pues el último ocurrió en aquel entonces cuando se conocieron las intenciones de Pelosi de viajar a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China prometió en aquel entonces tomar medidas decididas y contundentes si es que se llegan adelante con ese viaje. En mayo de ese mismo año 2022 se había dado otra situación de tensión, cuando el presidente de Estados Unidos, Biden, afirmó que su país respondería militarmente si es que China intervenía en Taiwán. En el contexto de que la invasión de Rusia a Ucrania ha generado preocupaciones en Taipei por una posible acción similar con Beijing. Mientras que en junio del año 2021 un grupo de senadores estadounidenses también volaron a Taiwán en un avión militar para anunciar una importante donación de vacunas contra el COVID, y ese viaje fue visto por Beijing como la última de una de las series muy largas de provocaciones. Luego de esto, en octubre de ese mismo año, unos 150 aviones de guerra de China volaron cerca del espacio aéreo de Taiwán en la mayor incursión hasta la fecha, según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán. Y esto sin contar de todos los cruces que han habido militarmente entre buques estadounidenses con los buques chinos. Todo esto sucediendo en el estrecho de Taiwán. Pues estas son una de las pocas provocaciones que hemos estado viendo en estos últimos años respecto a este conflicto internacional que está existiendo tanto entre China, Taiwán como Estados Unidos. Pues veremos cómo las negociaciones que estarán llegando muy cerca entre Estados Unidos y China logran por lo menos armonizar un poco la paz entre estos países, potencias mundiales, y que de este modo no tenga una repercusión militar en contra de la isla de Taiwán.